Jaime Bailey ha revelado nuevos detalles sobre la presunta fuga de Alan García a Suiza, presentando imágenes que sugieren cómo el expresidente habría escapado. Bailey sostiene que García sigue con vida, respaldando su afirmación con explicaciones detalladas y comparaciones con la trama de la película reciente Vivo o Muerto. Alan García era un gran escapista. Alan García era un consumado ilusionista. Alan García se creía Dios. Dios no se pega un tiro. Dios sobrevive. Dios escapa. Le ordenó a un comando de élite que encontraran al doble, al cuerpo que sería presentado como el cadáver de Alan García. Pero Alan no quería secuestrar y matar a nadie. Eso no estaba en su composición genética tampoco. Esta versión desafía la narrativa oficial y genera un interés significativo al plantear la posibilidad de que García haya orquestado su escape de manera exitosa. Entonces, a él y a su comando de élite se les ocurre una idea absolutamente genial. Vamos a buscar entre los muertos a uno que tenga más o menos mi altura, que tenga más o menos mi peso. Y ustedes dirán, ¿y cómo van a buscar al muerto? En las morgues del Perú, pero también en las de Chile, de Argentina, de Brasil, de Ecuador, hay centenares de muertos que nadie reclama. Centenares. Están allí semanas, meses, años. Hay muertos que llevan 10 años en la morgue, congelados, sin descomponerse, sin corromperse, a -4 grados centígrados, a -5 grados centígrados. Encontraron el cuerpo de un hombre en perfecto estado, porque había estado absolutamente congelado, sepultado por muchas capas de nieve, y ese cuerpo tenía una antigüedad de 5.300 años y estaba intacto. Creo que eso responde a la duda. El interés de esta noticia radica en la controversia generada por las revelaciones de Bailey, que cuestionan la versión oficial sobre el fallecimiento de Alan García y plantean interrogantes sobre su paradero actual. Luego tienen tiempo para preparar el cadáver y para preparar cómo van a ensangrentar con sangre del propio Alan al cadáver cuando le disparen. Pues si tú le disparas a un cadáver, no sangra, la sangre está coagulada, ¿no es cierto? Entonces hay que bañarlo con sangre de Alan. ¿Por qué sale Alan García cuando llega la justicia a su casa? Si su propósito era pegarse un tiro, no tenía que salir. No tenía que bajar las escaleras al entrepiso y mostrar el arma y demostrar, exhibir a los fiscales y a la prensa que él es Alan García y que él está presente allí. Lo hace precisamente para demostrar que está allí, que él es Alan, y, pequeño detalle, para demostrar que tiene una pistola. Podría haberse pegado un tiro sin bajar. Entonces, Alan y su guardaespaldas o sus dos guardaespaldas tienden el cuerpo del cadáver congelado, introducen en los bolsillos del cadáver la billetera con los documentos de Alan García, le ponen el reloj de Alan García, quizá alguna cadenita de Alan García, todo para que parezca Alan, ¿no es cierto? Así, en ese momento tienen poco tiempo para escapar. Los fiscales escuchan el balazo, suben, tratan de entrar, la puerta está trancada, no pueden. Tienen que llamar a la policía está afuera, llaman a la policía, para entonces ya Alan y su comando han escapado a una casa vecina. Entra la policía por las ventanas porque no pueden derribar la puerta, encuentran al cadáver, es Alan García, está la pistola al lado, ¿no? Está bañado de sangre la cara, nadie va a examinar la cara minuciosamente dudando de que sea Alan, acaban de verlo, acaba de salir, mostrarse en la escalera, es Alan García. Solo hay 2 personas en ese hospital que tienen que certificar que ese cuerpo es de Alan García. Solo 2. Días después, pequeño detalle, el nombre de una de esas 2 personas que han certificado, esos 2 médicos, que es el cadáver de Alan García, aparece en una lista de muertos de un accidente vehicular. ¿Es una amenaza? Puede ser. Le están diciendo, no vayas a contar nunca la verdad, que ese cadáver no era de Alan, porque entonces te vas a morir en un accidente vehicular y por eso está tu nombre ahí. Puede ser. ¿Qué te pareció la noticia? Jaime Bailey muestra cómo Alan García supuestamente escapó a Suiza. Danos tu opinión y comentarios y recuerda seguirnos para que no te pierdas ninguna noticia. Hasta pronto.